Ya empieza el mejor programa de entretenimiento, hablando de fútbol con el gordo y el flaco, porque es nuestra pasión. Comentarios, entrevistas, anécdotas, vivencias, recordando exglorias del fútbol ecuatoriano. Gracias al auspicio de... Cierta mañana me desperté con ganas de ser mejor que ayer. No me rendiré, escúchame, no me rendiré, no, no, no. Cada mañana el sol brilla para mí. No habrá una historia que me ponga infeliz. No me rendiré, no, 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 no me rendiré, escúchame. Porque el fútbol es nuestra pasión. Permitiré que me confunda la cabeza. Es que son mis ganas de liberarme. Ese es el ejemplo de... ¡Empezamos! Muy buenas tardes a quienes se conectan el día de hoy, 28 de febrero, a las 16 horas, en el programa de Hablando de Fútbol con el Gordo y el Flaco, el programa número 29, donde han pasado grandes jugadores del fútbol ecuatoriano y también del periodismo. Mi nombre es Mauricio Vega, el Flaco. Mi nombre, Marcelo Yendún, el Gordo. A todos nuestros seguidores de Facebook Live, pues, como siempre, pedirle que compartan este programa, a nuestro invitado también que comparta a sus familiares, a sus amistades, para hacerlo más ameno y para que muchas personitas nos puedan ver. Esta tarde tenemos un invitado de lujo, que es parte del fútbol ecuatoriano, ha hecho historia en Deportivo Quito, en Nacional, en muchos equipos y en la selección del Ecuador. Estoy hablando de Jaime Fernando Valdión. Bienvenido, nuestro apreciado Jaime Fernando, al programa del Gordo y el Flaco. Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, Gordo y Flaco no se les ve, yo les veo más o menos casi del mismo porte, pero bueno, muchas gracias. Es un gusto hablar con ustedes, haber sido parte del fútbol hace algunos años atrás, ya son muchos. Entonces, para mí es de mucha satisfacción conversar con ustedes, con la gente que esté escuchando este programa, para que puedan recordar algunas cosas de anteriores años que sucedió en mi carrera. Muchísimas gracias, profe, por acceder a nuestro programa. Creo que me va a tocar hacer dieta porque ya me dijo que estoy gordo igual al gordito. Profe, ¿cómo empieza su gusto del fútbol? ¿A qué edad empieza a jugar? ¿De qué barrio sale? ¿En dónde empieza a hacer las divisiones menores, profe? Bueno, yo jugar fútbol desde muy pequeñito en la escuela, ya fui seleccionado de la escuela. Después, cuando ya tuvimos la oportunidad de estudiar en Quito, porque yo soy de Sangolquí, del Valle de los Chillos, entonces mi papá me inscribió en el Colegio Mejía en Quito, entonces ahí tuve yo ya el primer salto, hablemos ya jugando los intercolegiales, y a la edad de 15 años fui a hacer las pruebas en el Nacional. Recuerdo mi primer entrenador en el Nacional fue el Chicho Benavides, un jugador de mucha categoría que tuvo el club. Él fue, hablemos, mi iniciador en cuanto a mi carrera, pero duré tal vez, ¿cuánto duré ahí? Muy poquito, porque difícilmente era quedarse en el Nacional, porque había muchos jugadores, no había cabida para todos y lamentablemente tuve que salir de ahí y volver al colegio, a los estudios. Entonces, esa fue la primera parte de mis inicios. Lo que es la vida, profe, irónicamente, usted sale del Nacional y va a buscar la oportunidad en el Club Deportivo Quito. Cuéntanos, ¿cómo se da su paso en el Deportivo Quito? Bueno, sí, yo estaba en el colegio en quinto curso y en ese entonces en mi tierra, Sangolquí, dos de ellos ya jugaban en el Quito. César Vallejo y Mario Arturo Alcocer, ellos ya estaban muchos años jugando fútbol en el Deportivo Quito. Yo era jovencito todavía, con mis 16 años, entonces me invitaron a hacer las pruebas en Deportivo Quito, en Carcelén.
Bueno, ahora se puede llegar muy rápidamente, pero en esos años del 76, 77 prácticamente se hacía 2 horas y media desde mi pueblo para llegar a Carcelén a la cancha del Quito y llegué a las pruebas y ventajosamente en un solo día, un jueves y un viernes que me hicieron las pruebas, las pasé y me indicaron que puedo integrar ya el Deportivo Quito y después de 2 días ya me llevaron con el grupo que ya venía trabajando ya la pretemporada, me llevaron a hacer unos partidos amistosos por Santo Domingo de los Colorados y por el Carmen en Manabí. Entonces, en ese entonces ya me quedé en Deportivo Quito y ahí empieza mi carrera en mi primer equipo que lo recuerdo mucho. Listo, profe, ¿cómo se da su paso al Deportivo Quito? Nos cuenta usted. Y para llegar al equipo de primera, ¿quién estaba de entrenador? ¿Cómo debuta, profe? Bueno, en ese entonces era muy difícil llegar a ser titular, pero con el trabajo uno siempre busca siempre mejores objetivos y bueno, claro, lógico, los primeros partidos estuve en la banca. Mi primer entrenador fue Ernesto Guerra y poco a poco me iba ganando yo la confianza del técnico, pero lamentablemente en ese año no me fue muy bien porque tuve una lesión en mi pierna derecha, una lesión de mis ligamentos que lamentable no pude terminar ese año jugando con el Quito y por ahí había alguna preocupación, pero dejé de jugar un tiempo y tuve una pausa nuevamente en el fútbol profesional. Ve el paso al gordo. Profe, cuando usted llega al Deportivo Quito, ¿qué entrenador le recibió ahí? El profesor Ernesto Guerra, él era el técnico del Deportivo Quito. Ustedes ya le conocen al profesor, era un técnico de mucha experiencia que había estado en equipos del Ecuador y de la selección, pero a mí me conocía muy poquito, no tenía muchas referencias. No me pudo conocer mi verdadera forma de jugar porque, como les digo, sufrí una lesión que no me permitió terminar bien ese año con Deportivo Quito. Y al siguiente año el profesor se fue a otro equipo, entonces llegó Víctor Manuel Bataini, no sé si... El uruguayo. El uruguayo, él era jugador del Quito también. Él me fue a visitar en mi casa y me dijo que quiere nuevamente tener la posibilidad de tenerme en el Quito, pero yo le decía que tuve esta lesión y que si él me podría ayudar para que yo pudiera recuperarme de este problema médico que tenía y en verdad él se preocupó mucho. Él me llevó donde el doctor del Quito, me hicieron el tratamiento, en ese entonces me enyesaban las piernas, ¿no es cierto? Me enyesaron, me dieron un programa de rehabilitación para que yo pueda nuevamente tener fuerza en mi pierna. Y después más o menos de unos 20 días que estuve prácticamente en esa situación, volví a los entrenamientos. Gracias a Dios la cosa cambió porque el tratamiento surtió efecto y empecé a entrenar primeramente para volver a tener una forma física adecuada y una forma técnica. Entonces, ahí sí, ya con mi edad, ya 17 años, yo creo que tenía mejores posibilidades de tener la posibilidad de jugar en el Quito y así fue. Con Víctor Manuel Bataini yo llegué a ser titular desde el primer momento que él me hizo jugar el primer partido y prácticamente ahí comenzó ya la otra historia, es decir, ya otra historia que ustedes ya la conocen, pero yo quiero públicamente, si es que él me estaría escuchando, yo creo que el entrenador Víctor Manuel fue el que me ayudó muchísimo y yo siempre lo he dicho a través de todas las entrevistas que me han hecho. Fue un técnico que me ayudó mucho a mí y hasta ahora, o sea, yo lo sigo considerando como
mi mejor técnico que tuve. Fernando, bueno, avancemos un poquito. Vamos a ese partido de debut allá en el fútbol profesional. ¿Usted se acuerda ante qué equipo usted debutó? Bueno, sí, estuve en la banca con el profesor Ernesto Guerra, como les decía al inicio, me llevó a la banca y jugué mi primer partido con Técnico Universitario. El equipo estaba perdiendo 2-0 y en el segundo tiempo yo ingresé al cambio y recuerdo ese partido, empatamos 2-2 con Técnico. En ese partido tuve la suerte de ser partícipe en las jugadas del gol del empate y entonces creí que en ese entonces yo seguiría con esa racha positiva, pero como les digo, lamentablemente la lesión me alejó mucho y no pude jugar muchos partidos ese año, pero ya al siguiente año sí, ya desde el primer partido jamás dejé el puesto. Profe, en ese Deportivo Quito donde usted llega, ¿a quiénes nomás tenían como compañeros? ¿Nos puede hacer acuerdo de quiénes nomás estaban? Bueno, en ese entonces, no sé, había grandes jugadores, por ejemplo, César Vallejo, que era seleccionado hasta del Ecuador, estaba Paredes, estaba Mario Arturo Alcocer, estaba Muñoz, estaba Rojas, no sé si ustedes recuerden, un entrenador que es de categoría hasta el día de hoy, Gerardo Peluso, era el central. Claro. De arquero era el empresario famoso Aguirre. Entonces había muy buenos jugadores, había un uruguayo también, Amatraín, que jugaba muy bien, y esos eran mis compañeros, mis primeros compañeros en el fútbol profesional, que jugué muy poco con ellos, pero adquirí una gran amistad, especialmente con Gerardo Peluso, una gran persona, Gerardo. Pero ya mi siguiente año sí, ya con otros jugadores. El Quito era un equipo de mucho corazón, de mucha garra. Su hinchada era la barra baja que estaba en la tribuna principal del Estadio Olímpico Atahualpa, una barra extraordinaria donde que apoyaban a todos los jugadores, a pesar de que el Quito en ese entonces, bueno, en esos años, no teníamos la posibilidad de pelear campeonatos, pero sí jugábamos por la camiseta y eso nos daba mucha satisfacción, jugar por el equipo de Quito, ¿no? Porque es un equipo de Quito y lógicamente me fue muy bien. Listo, profe. Bueno, usted lo que nos habla es de la culta barra que se ponía en la tribuna, que hablaba flores siempre. Bueno, profe, ¿cómo se da su paso al Club Deportivo El Nacional? Bueno, eso fue algo medio especial porque en el año 80 los primeros equipos que disputaban el campeonato era Barcelona, Nacional y Liga de Quito. Eran los principales y nosotros con el Quito en justo ese año no andábamos bien, estábamos en las últimas posiciones y estábamos peleando el perder la categoría. Y nos tocaba enfrentar justo los 3 últimos partidos con la Liga, Barcelona y el Nacional, que estaban peleando el campeonato. Nosotros teníamos que ganar esos 3 partidos para poder quedarnos en la categoría A. Y me parece que eso fue la luz para que yo pueda salir de ahí, porque el primer partido que jugamos con Barcelona estábamos perdiendo en el primer tiempo 3-0 y en el segundo tiempo, ustedes les recordarán, con goles de Fausto Correa, era un gran goleador, y Aristides Rodríguez, que era un argentino que jugaba por el lado izquierdo, logramos equiparar el partido y ganarlo a Barcelona 4-3. Eso fue un partido verdaderamente especial para el Quito, pero no nos salvábamos con ese partido. Teníamos que ir a jugar con el Nacional, que estaba también, como les digo, peleando el campeonato. Fuimos y de igual manera lo ganamos 2-1. Ahí yo ya hice uno de esos goles para la victoria también. Y fíjense en lo que es la vida, ni con ese partido el Quito se salvaba de categoría. Teníamos que jugar ante la Liga de Quito
que tenía un gran equipo en ese entonces también, pero también el Quito con esa garra, con ese corazón que le poníamos en la cancha, porque económicamente no había, ¿no? Ahí en el Quito solamente se jugaba por puro corazón y ventajosamente logramos también ganar ese partido 2-1. También yo hice un gol de cabeza y Gabriel Yepes, perdón, no, el hermano Yepes de Imbabura hizo el segundo gol y con eso el Quito se salvó de categoría. Se salvó, nos salvamos, ¿no? Bueno, eso fue algo especial porque la hinchada festejó como si fuera un campeonato, ese camerino era toda alegría. Ese domingo sí sentí lo que es estar en una institución de que a uno le querían enormemente. Esa Culta Barra era lo mejor que tenía el Quito. Y vea lo que es la vida. El siguiente día Barcelona me invitó a que vaya a Guayaquil a ver si podía arreglar para que yo vaya a Barcelona. Fui ese día lunes, arreglé con Barcelona las condiciones económicas. Volví en la tarde a mi casa, yo todavía era soltero de papá y de mamá. Conversé con mi papá me preguntó que cómo me había ido. Mi papá era peluquero de profesión también, es decir, él era peluquero de muchos años atrás y justamente le estaba cortando el cabello a un señor que era de militar. Entonces me pregunta que cómo me fue y yo le dije que había arreglado con Barcelona y que ahora dependía que el Deportivo Quito se ponga de acuerdo en las condiciones del pase y si me tengo que ir a Guayaquil me voy. Entonces justamente el señor que estaba ahí sentado ahí con papá se da la vuelta y me dice, no negro, así me dijo, no negro, no, yo no quiero que te vayas a Barcelona, yo voy a ver si te llevo al Nacional. Entonces yo le pregunto que quién era, entonces me dice, yo soy el coronel Gerardo Mesías, gerente del Club El Nacional. Fíjese lo que es la vida, ¿no? Mi papá había sido amigo de este coronel que ya lamentablemente falleció y en un día más el coronel arregló mi situación, arreglaron la situación económica con el Deportivo Quito. Uno cuando quiere surgir deja de lado todo. A mí el Quito me debía, no se ganaba tanto dinero como es hoy, no, pero mi satisfacción era ir al Nacional y así fue. Ese fue histórico. A los 2 días de haber terminado el campeonato con Deportivo Quito, yo ya estaba en las filas del Nacional. Profe, antes era un tabú pues preguntar que cuánto se ganaba, cuánto valía una transferencia. ¿Usted recuerda cuánto fue su primer sueldo y en qué lo invirtió? Mi primer sueldo, de lo que yo recuerdo, más o menos unos 500 sucres, porque el dinero era en sucres, pero el Quito, como es hasta el día de hoy, la condición económica no era la mejor. Y por ahí pasaban unos 100, unos 200 nos pagaban de sueldo. Más ganábamos cuando se ganaba un partido, bajaba la hinchada al camerino y ahí nos regalaban un poco de dinero para los pasajes o para lo que nosotros necesitemos. Eso era todo lo del Quito. Lo satisfactorio era jugar por ese equipo. Y uno no se imagina uno ganando 500 sucres a que le ofrezca Barcelona 3,5 millones. Era una cosa espectacular, ¿no? Entonces, ¿qué voy a estar pensando en lo que me debía el Quito? Sino más bien pensaba en lo que yo podía ganar en el Barcelona, en el Nacional, porque eran equipos de mucha historia primero también, pero económicamente eran fuertes. Entonces, cuando yo paso al Nacional, recibir un sueldo en ese entonces en sucres de 25,000 sucres era algo que no se podía creer, pero era uno de los equipos que menos pagaba, porque Barcelona, Liga, qué sé yo, otros equipos pagaban más, pero el Nacional siempre se mantuvo con sueldos relativamente acordes a la situación, pero eran puntuales. Profe Fernando, usted en el Deportivo Quito era centrodelantero. Cuando usted llega a Nacional,
ahí tenía que disputar el puesto con, si no mal recuerdo, con Tyron Castro, un jugador rápido también. ¿Y usted cómo se hizo puntero? Porque usted, el Deportivo Quito jugaba de centro delantero. No, sí, yo llegué de centro delantero al Quito, pero Víctor Manuel Bataini me puso por la banda derecha. ¿Por qué? Porque decía porque tenía dos centros delanteros muy buenos como Fausto Correa y también había otro, el Toro Vares, era un uruguayo también, y Aristides Rodríguez que jugaba por el lado izquierdo. Entonces me dijo, posibilidades no vas a tener de jugar de centro delantero, porque yo de centro delantero jugaba bastante bien, era goleador, pero me dijo, vas a jugar por la punta derecha, y le dije, bueno, y ahí empecé yo con el Quito, jugué más o menos unos 3 años, jugué con el Quito por la banda derecha, es por eso que cuando paso al Nacional, y claro, disputé el puesto con Tyron Castro, eso sí es cierto. El entrenador justo nuevamente me tocó el profesor Ernesto Guerra, que también era en ese entonces también técnico de Nacional. Y así es la vida, ¿no? En los primeros partidos como que no me acostumbraba y el profesor me mandó a la banca, pero poco a poco fui tomando nuevamente la fuerza nacional y hasta consolidarme, porque pasar de un equipo pequeño, no, o sea, pequeño de lo que siempre disputábamos los últimos lugares, a pasar a un equipo que siempre disputaba los primeros, como que me cayó de sorpresa, pero justo por ahí en una fecha se lesionó Tyron y ahí fue mi oportunidad. Dije, esta es la última oportunidad que tengo y si no la aprovecho, no voy a poder aprovecharla más. Entonces, ahí sí empezó mi carrera de titular hasta el día que me retiré. Bien, profe, como usted nos dice, el Club Deportivo Nacional, una cuna de grandes jugadores. ¿Qué compañeros tenía en esa época, profe, cuando usted va al Club Deportivo Nacional? Bueno, el Club El Nacional, luego de no terminar campeón ese año, me parece que en el año 81 ellos terminaron de vicecampeones, renovaron al equipo. Ahí salieron algunos antiguos, qué sé yo, Vinicio Ron, Fausto Correa, Guerrero, salió Cocochito Escalante, ustedes recordarán ahí, el Aguacerito Trujillo, es decir, gente de gran experiencia. Y se quedaron pocos, qué sé yo, Luchito Granda, Pepe Villafuerte, ¿quién más de los antiguos? Milton Rodríguez y Carlos Delgado. De ahí el resto éramos jóvenes que llegábamos a la institución, gente como Hans Maldonado, hablemos como Pedro Marcelo Proaño, Orlando Narváez, que los habían escogido cuando estaban en el cuartel, es decir, haciendo la conscripción. Entonces, ellos salieron de ahí, de lo que el Nacional veía en los conscriptos, veía gente que sabía jugar al fútbol, y ellos, jóvenes, fueron mis compañeros, junto, como yo le decía, con Luchito Granda, Carlos Ron, Pepe Villafuerte, que eran el Flaco, Fabián Pazimiño también, que era también uno de los antiguos. Y luego pues, la sangre nueva, el Luchito Cajas, qué sé yo, mi persona, Tyron Castro, ahí apareció Yairmen Benítez, estuvo Pedro Marcelo Proaño, Wilson Armas, Orlando Narváez, Hans Maldonado, Andrés Nazareno. Entonces, mire, pura gente joven. Andrés venía del Aucas, Carlitos Ron también venía del Aucas, y formamos un equipo jovencito. Tal vez el más antiguo ahí, por ahí, Carlitos Delgado, porque Milton todavía era joven, Milton Rodríguez, grandes arqueros también. Ese era el equipo y prácticamente con ese equipo nos mantuvimos muchos años jugando de titular. O sea, era casi imposible cambiar un jugador porque realmente nadie se lesionaba, nadie quería salir porque en la banca existían buenos jugadores. ¿Cómo se sintió, profe, al regresar al Club Deportivo Nacional, ya que usted nos cuenta que usted estaba en la sub-16 y después fue a las pruebas y le dieron su pase para que busque equipo? Después regresa al Club Deportivo Nacional buscando una revancha, profe. ¿Cómo se sintió? Bueno, yo era hincha del Nacional en ese entonces cuando yo llegué al club y quería jugar por el Nacional, pero como tú le dices,
A veces cuando realizaban las pruebas, a veces te hacen una prueba con un poco menos de tiempo, 10 minutos, cuarto de hora en ese momento. En cuarto de hora no puedes demostrar tus condiciones para saber si puedes o no puedes. Y realmente entrar al Club El Nacional era difícil porque el equipo de primera tenía 3 equipos y la reserva también tenía 3 equipos. Entonces llegar a la reserva era algo histórico. Entonces no me tomaron en cuenta, me dijeron que no podía estar en el equipo, me dieron el pase y con el pase en la mano es lo que yo fui a Deportivo Quito porque yo jugué por la sub-16 del Nacional en ese entonces. Y como ustedes recordarán, antes los pases pertenecían a los clubes, ¿no? A los jugadores. Entonces era difícil, entonces me entregaron el pase, una hojita que me entregaron un día sábado, recuerdo, en el cuartel de Plicachima. Y dije, bueno, aquí capaz que termina la historia, ¿no? Pero no. Mis 2 compañeros que vivían en Sangolquí, ellos fueron los que me ayudaron mucho para que yo vaya a Deportivo Quito. Mario Arturo Alcocer y César Vallejo, que son mis grandes amigos acá, y entonces por ellos empecé yo nuevamente a jugar el fútbol profesional. Profe Fernando, ¿a qué jugador usted admiraba aquí, tanto en lo nacional como en el extranjero? Bueno, yo les digo que antes de llegar a Nacional yo era hincha de liga, y entonces hincha de liga era mi mamá. Y mi mamá me llevaba al fútbol a ver los clásicos de Liga Aucas los viernes a las 8 de la noche. Se jugaba con neblina y con 43,000 gentes en ese estadio. Entonces, ahí yo vi jugar grandes jugadores, o sea, y le vi jugar a un uruguayo Subía, ¿sí? Sí, y entonces yo le veía jugar y veía cómo la forma típica de un delantero, y eso me gustó. Yo era muy hincha de la liga, y bueno, y cuando yo paso al Quito me hice hincha del Quito, y cuando paso al Nacional me hice hincha del Nacional. O sea, yo históricamente no puedo decir que por un equipo, si todos los demás me ayudaron. Y además yo me inicié en otro gran club también cuando yo era pollito, o sea, antes de ir a Nacional yo jugaba por Independiente José Terán. Ustedes recordarán, ese equipo ahora está en la primera categoría, pero antes se llamaba Independiente José Terán. Yo con 15 años ya jugaba en el equipo de Independiente, un equipo que también, o sea, históricamente ahí en Sangolquí es lo mejor. Era un equipo que ganaba campeonatos todos los años. Y ellos también, hasta ahora yo también juego en ese equipo en los semi-veteranos. Bueno, este año no hemos podido jugar, pero hasta el año anterior yo he jugado por los semi-veteranos de Independiente, porque ellos también fueron grandes tipos que me ayudaron mucho. Del Nacional no he jugado mucho con los veteranos, porque el Nacional empieza a decaer de aquí hace unos 10 años atrás. Prácticamente cambió la historia de un club que era grande en todas sus cosas, y después ya prácticamente como que nos entristecimos mucho, mucha gente que jugó ahí, y mire dónde acabó el equipo. El profe, ¿de dónde nace lo de Fiera? ¿Quién le puso ese apodo? Ese apodo de Fiera me pusieron los uruguayos en los partidos de Copa Libertadores en el Nacional cuando enfrentamos a Nacional de Montevideo en el Estadio Centenario. En ese partido empatamos 1-1 con un gol de Roca Valencia, y en ese partido, bueno, los uruguayos ya me vieron jugar acá en Quito, porque los 2 de locales jugamos primero nosotros acá en el Estadio Olímpico, y ahí como quien dice que les hicimos ver cuadrada la pelota, porque con la altura y con el equipo que nosotros teníamos era muy difícil que nos ganen en Quito. Entonces querían verme jugar en el Uruguay porque estaban interesados en que yo vaya al Uruguay. Y en ese partido y en el segundo también con Danubio, que también fue el segundo equipo de Copa Libertadores, bueno, jugué unos partidos donde que los uruguayos, ustedes saben, juegan, es un fútbol brusco, de puro golpe. Entonces me buscaban, me golpeaban, pero claro, dolía, pero yo me levantaba enseguida y seguía. Entonces eso les molestaba más, porque yo caía y me levantaba, caía y me levantaba.
Entonces, terminamos el primer partido empatando y lamentablemente en el segundo perdimos faltando 3, 4 minutos, perdimos la clasificación a la siguiente etapa. Y entonces al siguiente día en los periódicos de Uruguay apareció este sinónimo que ustedes dicen de la fiera, ahí decía, la fiera devoró a los uruguayos, entonces ahí nació el mote, pero yo creo que no solamente yo fui la fiera, sino todo el equipo, porque éramos realmente un equipo que jugaba. Listo, profe. Excelente año que hizo usted también. En el año 1984, muchos equipos del extranjero quisieron llevarlo a usted, entre ellos algunos equipos uruguayos y equipos argentinos. ¿Qué sucedió, profe? ¿Por qué no pudo salir al extranjero? Parece que había dirigentes que veían lo mejor para ellos y no para el porvenir del jugador. Bueno, sí, o sea, ahora la historia es distinta, ¿eh? En ese entonces los dueños de los pases eran los clubes, entonces se interesaron los clubes uruguayos y argentinos y pidieron una cotización, pusieron una cantidad de $1.500.000, ya en dólares, no era una cosa media ilógica de pensar, porque nosotros siempre estábamos en sucres, pero bueno, lamentablemente los directivos querían el $1.500.000 ahí, la plata en la mesa, y los equipos, tanto argentinos como uruguayos, querían pagar el pase por partes, y entonces eso dificultó mi salida. Fue penoso porque hubiera tenido yo la oportunidad de jugar en el fútbol del extranjero, no fue posible por estas condiciones que ponían los señores directivos. Respeto como el que más las decisiones que ellos tomaban, pero lamentablemente yo sí les dije que no estaba de acuerdo y que en ese sentido no le dan la oportunidad, porque algunos podían haber salido, no solamente yo, qué sé yo, Pepe Villafuerte, por ejemplo, ¿no? Hermen Benítez, que después ya, bueno, pero sí salió. Porque ya no lo podían sostener, salió a España, entonces, pero en mi caso no fue posible y tuve que, en ese año 84, que fue mi mejor año porque jugamos Copa Libertadores, hicimos una gran campaña y estuvimos peleando primeros lugares. Profe, usted como centro delantero, puntero por derecha, que jugaba a veces por izquierda, de tantos goles que hizo, profe, ¿cuál fue su mejor gol? ¿O qué goles recuerda más? Bueno, hay algunos, o sea, uno los goles le deja, todos son hermosos, así usted le meta con la canilla o con cualquier parte del cuerpo, pero el gol de Ambato, por ejemplo, para mi primer campeonato con el Nacional, esos 2 goles de Ambato de sombreritos ahí, justo hice 2 goles y de sombrero, ¿no? Al Gato González tuve la suerte de hacer esos 2 goles. Y uno que le hice también de sombrerito a un equipo de Paraguay, también que de la misma manera tuve la suerte de hacer un gol de esa naturaleza. Creo que fueron, yo diría, mis mejores goles, a pesar de que yo en el Nacional y en la selección hice más de 100 goles, pero a veces se recuerda muchos de esos, pero en el Quito también hice goles. En el Quito, cuando jugaba yo de centro delantero, también hacía goles. Entonces, el gol para un delantero es lo mejor, pero yo creo que los 2 de Ambato me dejan mucho en el recuerdo. Profe, usted era un jugador rapidísimo por esa banda derecha. ¿Con qué jugador usted tenía duelos personales que le hacían esa marca asfixiante? ¿Qué jugador se hacía sentir? ¿Con quién era esas rivalidades? No, con muchos, o sea, era el problema de los otros equipos, es que si me marcaban a mí, ¿y cómo le marcaban a Hermen Benítez o al flaco Fabián Pazimiño? O sea, no podían, o sea, a veces ahora en el fútbol dicen tal vez en el Barcelona, por ejemplo, de España, le quieren marcar a Messi y marcándole a Messi como que el resto se opaca. Pero en el Nacional en ese entonces querían opacarme a mí y el flaco, Hermen Benítez, Carlos Ron, José Villafuerte, Hans Maldonado, Orlando Narváez. Entonces era muy difícil que nos marquen. Entonces, si me marcaban a mí, pasaban por detrás mío Carlos Ron y Orlando Narváez. Igual era un problema para todos los marcadores que teníamos ahí, pero normalmente, por ejemplo, yo recuerdo uno de los que
más sentí la marca es de Alfredo Encalada, no sé si lo recuerdan de Alfredo Encalada. ¿No es cierto? De Olger Quiñones de Barcelona, que él jugó con Barcelona su primer partido jugando de lateral izquierdo y ese fue su único partido que jugó de lateral izquierdo, porque en Quito prácticamente le hicimos, lo bailamos y ese partido ya lo cambiaron de central. Fue el único partido que Olger jugó de lateral izquierdo y lamentablemente nunca más volvió a jugar de lateral porque era muy difícil que marquen, porque yo le digo, el Nacional, como yo le digo, si yo jugaba por derecha, por detrás pasaba Carlito Ron y por detrás Orlando era difícil. Lo mismo por el otro lado, estaba el Flaco, pasaba Hans Maldonado, pasaba Pepe y era muy difícil. El único jugador que era de marca que no acompañaba al ataque era Luchito Granda, no sé si se recuerden. José Jacinto Vega, él sí acompañaba, pero él era potencialmente bueno para los tiros libres, por ejemplo, José Jacinto Vega. Entonces, Luchito era más de marca y todo lo demás, pero ese era el equipo ideal del Nacional. O sea, ¿a quién más podremos nombrar? A Carlos Delgado y a Milton, y ese fue un equipo que consiguió el segundo tricampeonato y históricamente en los partidos de Copa Libertadores, nosotros en Quito no perdimos ningún partido. Profe, se la voy a poner difícil, una pregunta, a ver. Por el lado derecho, Fernando Baldión. Centro delantero, Hermen Benítez. Por el lado izquierdo, Flaco Pazmiño. ¿Para usted cree que esa ha sido la mejor delantera que ha tenido Nacional en todos los tiempos? Puede ser que en esos años sí, pero la de los años de más atrás, la del primer tricampeonato, cuando estaba Guerrero, Vinicio Ron, Fausto Correa y el Flaco Fabián, y también era una delantera que daba miedo. Entonces, lógicamente, si nosotros avanzamos más, habríamos el Cuchillo Fernández con Evelio Ordóñez y qué sé yo, el Diablito Lara. Entonces, son trilogías difíciles de contener. Entonces, han sido, el Nacional siempre ha tenido esa clase de jugadores. Lamentablemente el día de hoy ya no los hay, pero si nosotros quisiéramos hablar de grandes jugadores Nacional, nosotros no seríamos los únicos. Sería un mal pensado en que el Nacional no tuvo más. El Nacional, desde que se creó históricamente, tuvo los mejores jugadores del país, o sea, en todos los años, y grandes jugadores, porque si a mí me dicen Fernando Baldión, yo podría hablar de Cheme, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, también que fue un extraordinario jugador. Si hablan de Wilson Armas, yo hablaría, por ejemplo, de, qué sé yo, de Miguel Pérez, ¿no es cierto? O sea, uno dice, ¿y cómo? Yo hablaría de Hans Maldonado y hablaría yo de Cocochito Escalante. O sea, difícil, o sea, muy difícil, porque en este equipo del Nacional jugó Torres Garcés también, fíjese, Polo Carrera, o sea, qué sé yo, ¿cómo podríamos olvidarnos de tantos? O sea, yo no me podría olvidar porque el Nacional siempre ha tenido muy buenos jugadores y yo creo que, eso sí, históricamente yo podría decir que el mejor de toditos, de esa gama, por ahí sobresale Pepe Villafuerte, pero de ahí en general, toditos, yo creo que no podríamos olvidar de ninguno, digo yo. No podría olvidarme yo de ninguno, porque todos fueron claves en el Nacional. El Club Deportivo Nacional también bastantes jugadores salieron. Bueno, a toda esta gente que se está conectando, a quienes pongan sus mensajes, vamos a sortear ahí algún premio de nuestros auspiciantes, ya que hay bastante gente que se está conectando. Bueno, profe, de todos los campeonatos que usted ha tenido en el Club Deportivo Nacional, ¿qué campeonato recuerda más? ¿Qué campeonato fue el que más les costó y que al último lo logran y es un sentir para ustedes muy grande, profe? Yo creo que todos los que conseguí, especialmente el tricampeonato y el del año 86, más las Copas de Libertadores que jugamos en esos años, eso fue lo mejor del Nacional que tuvo. Nosotros en esos años, si bien es cierto, los equipos que peleaban con nosotros era Barcelona, era la Liga de Puerto Viejo, por ejemplo, el 9 de octubre, esos eran los equipos que peleaban con nosotros, pero relativamente con el equipo que nosotros teníamos, que jugábamos prácticamente de memoria, a veces por ahí hablaban los periodistas de que el Nacional no necesitaba técnicos, o sea, porque en verdad el equipo jugaba de memoria, siempre los 11, siempre los mismos 11, y era muy difícil porque el que salía y entraba otro y era difícil recuperar el puesto. Entonces yo creo que
Yo no podría desmerecer mis 4 campeonatos con el Nacional más las Copas Libertadores y tampoco desmerecer el primer tricampeonato también que jugaron antes mis compañeros. Profe, usted nos estaba comentando hace un momento sobre las convocatorias a la selección, profe. Cuéntanos, ¿cuándo fue su primera convocatoria y qué entrenador le hace el primer llamado a la tricolor? Bueno, mi primera convocatoria es cuando yo estoy en el Quito. Y justamente reemplazo a uno del Nacional, el flaco Fabián Pazimiño, que se lesionó. Y entonces, a último momento, faltando unas 2 semanas para las eliminatorias, me llamó el técnico de la selección, era un uruguayo nacionalizado. No recuerdo ¿Aspolino era? No. Era nacionalizado, pero me convocó y prácticamente me hizo jugar hasta el primer partido de eliminatorias con 18 años, cerca de los 19. Entonces, ya en el Quito, yo ya fui seleccionado. Y después en el Nacional, ustedes recuerdan, toda la década del 80 prácticamente estuve en todas las selecciones para jugar eliminatorias y Copa América. Si bien es cierto, no conseguimos grandes logros, pero tal vez faltó un poco más de planificación, como es ahora, grandes cuerpos técnicos que se la saben todo, el escogitamiento de jugadores y todo lo demás, la preparación que se debía dar para jugar una eliminatoria. Tal vez ahí no teníamos esa experiencia y es por eso que en Quito éramos algo fuertes, pero cuando salíamos fuera de casa prácticamente nos ganaban todos los partidos. Profe, usted es un verdadero símbolo nacional y hace un momento usted topaba el tema de ver a su nacional querido como lo que está pasando ahora. ¿Usted qué cree que pasó en Nacional, que ya no es el mismo equipo de antes? ¿Qué opina usted, profe? Bueno, muchas cosas sucedieron. Creo que, como hemos comentado con mis ex compañeros, las administraciones de aquí a unos 10, 12 años atrás hicieron que el Nacional esté en este momento en una situación muy difícil. Cuando yo salí del club en el 2010, el equipo económicamente era un club, o sea, que tenía dinero. ¿Por qué tenía dinero? Porque sus categorías formativas, en ese entonces yo estaba dirigiendo las formativas junto con otros entrenadores que también fueron mis compañeros en el club. Las categorías promocionaban muy buenos jugadores y el club estaba bien, qué sé yo, un Antonio Valencia, un Cristian Benítez, ¿no? Son ejemplos, ¿no? Y todos esos jugadores fueron vendidos al exterior y ese dinero se debió haber invertido nuevamente en las formativas, pero no sucedió. Hubieron un montón de problemas, los directivos empezaron a tener esos inconvenientes económicos con los jugadores. Fíjese que no es posible que, por ejemplo, nosotros hayamos tenido un sueldo relativamente acorde y en ese entonces a un solo jugador le pagaban 45 mil dólares de sueldo. Entonces se iba todo lo que entraba se iba en un solo jugador, pues, porque antes con un presupuesto de esa naturaleza pagaban a toda la plantilla. Y en ese entonces solamente pagaba un solo jugador. Y entonces de ahí empezaron los problemas. Vinieron administraciones donde que destrozaron las divisiones formativas, porque hasta la época que yo estuve con algunos de mis compañeros, con Orlando Narváez, Wilson, estuvo José Jacinto Vega, estuvo Milton Rodríguez, sí, estuvo Cosme Charro, qué sé yo, jugadores del mismo club. Éramos los que formábamos los jugadores en el club. Y nosotros no recibíamos ningún beneficio, no, el sueldo. Y el resto, el beneficiado era el club. Pero después, a partir del 2010, trajeron gente extranjera a divisiones formativas que dirijan, que manejen. Y eso les acabó las divisiones formativas, porque prácticamente a partir del 2010 no volvió a salir un solo jugador más. Los que salen el día de hoy no son los jugadores que necesita el Nacional, porque no están muy bien preparados. Lógico, ¿cómo van a estar bien preparados si la organización
los cuerpos técnicos que conforman no tienen esa experiencia como para manejar a los chicos y entonces lamentablemente el Nacional está en esta situación que prácticamente hasta ya nos han olvidado a los antiguos, o sea, ya prácticamente yo personalmente, yo ya me estoy olvidando del club porque relativamente con lo que están haciendo con una institución que para nosotros fue lo mejor que dimos todo, otras personas lo están acabando y prácticamente lo estamos olvidando. Ya nunca hicieron un reconocimiento a nadie de los antiguos, gente que trabajaba en las divisiones formativas que eran preparados, nos mandaron, nos dijeron que ya no podemos estar porque se rige otros intereses económicos. Antes el club no se regía de esas cosas, ahora ingresar al club son intereses económicos, que me das tanto de mi sueldo si yo gano y todo lo demás, entonces eso sinceramente a mí no me gusta y yo me retiré en el 2010, me fui y ventajosamente me fui en una buena época porque a partir de ese momento nunca más yo volví al club. Profe, cuéntenos, ¿cómo se sintió usted al ver al equipo de sus amores, como nos habla, bajar a la Serie B del fútbol ecuatoriano? Nunca había pensado que el club bajaría de categoría, ni creo que de mis ex compañeros deban haber pensado que el club... Alguna vez el club estuvo en la Serie B en el año... 79. 79, no. Sí. Pero con esos mismos jugadores de categoría y todo lo volvieron a subir. Siempre la Liga de Quito subió también esa situación, pero en medio año, en un año se volvió a revertir esa situación, pero ahora con la situación que hemos visto en el club desde hace muchos años, ahí vemos jugadores impagos, jugadores que no tienen ni para el bus. Entonces, ¿cómo pueden pelear por algo? Ahora esa gente necesita de su dinero para vivir con su familia. Le acabaron al club y lamentablemente aquí en mi propia casa mi señora en son de broma dice... ya pasé a ver el fútbol, me dice, le digo sí, pero verás, no está el Nacional. No está jugando. Claro, porque era una cosa que hay fútbol y lo primerito que nosotros hacíamos prender la televisión para verle al equipo de nuestros amores, pero lamentablemente ahora ni lo vemos, está en la Serie B, con los problemas que sí se sigue dando, que quieren cambiar de directiva, que quieren otra nueva directiva, que jugadores que no pueden jugar, jugadores que no hay de las divisiones formativas, muy difícilmente el club va a poderse recuperar siempre que alguien venga con un proyecto prácticamente para cambiar todo. Económicamente se necesita de mucho dinero para revertir las deudas que tiene. Y ojalá exista una luz en el túnel para que nuestro querido club que tanto hicimos nosotros lo vuelvan a poner en el sitio que se merece. Profe, con qué dolor que lo dice. Usted estuvo en las inferiores de Nacional, pasaron por sus manos jugadores como Antonio Valencia, como el finadito Chucho Benítez. ¿A quién más fue parte de esa camada que Nacional sacó pues en su tiempo cuando usted estaba de entrenador, profe? Bueno, teníamos un cuerpo técnico de divisiones formativas, un lujo. Primero, en ese entonces, mi general Edmundo Luna, que era el presidente, y de gerente administrativo de deportes que se llamaba de las divisiones formativas, era el hijo, el señor Luna también. Capitán Luna. Eso, ¿sí? Entonces, en ese entonces mi general daba todas las facilidades para las divisiones formativas. Equipamiento, materiales de trabajo, los cuerpos técnicos eran del propio Nacional, y, qué sé yo, Orlando Narváez, Wilson Armas, Milton Rodríguez, mi persona, Carlito Ron, José Jacinto Vega, Lucho Granda, éramos profesores de las divisiones formativas, que le queríamos al club, y donde que en base de una organización que teníamos con el presidente, empezó a dar frutos de las divisiones formativas, empezó a dar esos jugadores que el club necesitaba y
y ya fueron apareciendo no solo uno, un montón. Yo recuerdo, yo tuve una categoría, la que me dejó en ese entonces José Jacinto Vega, que era el técnico de la 20. Yo estaba en la categoría 15, estaba yo. Él se fue a un curso, me parece que en los Estados Unidos, y él me dijo, le había recomendado a mi general Luna que a mí me suban a la categoría sub-20. Claro está que uno sin la experiencia, porque a veces manejar chicos hay que tener experiencia, no es tan fácil. Entonces hubo que prepararse, sabíamos que la situación era dura, pero empezamos a formar jugadores con los conocimientos que empezamos a adquirir todos los profesores, y ahí empezaron a nacer. Yo tuve un equipo que prácticamente casi todo el equipo subió a la primera. Qué sé yo, estaba el Diablito Lara, estaba Pedro Quiñones, Jorge Guagua, estaba Cristian Lara, estaba Antonio Valencia, estaba el Cristian Chucho Benítez, estaba Walter. Teníamos un equipo de lujo donde que justo en esos años, a partir del 2010, quedamos campeones 5 años seguidos. ¿Por qué? Por la cantidad de jugadores que teníamos y muy bien preparados. Que cuando llegaban al equipo de primera no se hacían problema, llegaban y jugaban como si ya hubieran tenido una experiencia. Es porque nosotros en las inferiores teníamos un programa especial. La categoría sub-20 era la categoría élite, donde que ese grupo, cuando le invitaban a jugar con equipos de primera afuera, iba a hacer sparring de la selección ecuatoriana de fútbol con el Bolillo Gómez, qué sé yo, íbamos a jugar con la Liga de Quito en Pomaski, nos invitaban. Entonces, esa gente iba agarrando experiencia ya en las divisiones formativas, lo que ahora no juegan con nadie. Entonces, ¿cómo van a adquirir experiencia? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Chucho Benítez. El papá, ustedes recordarán a Hermen, me visitó al Estadio Capul de Melec, donde que yo ya le llevé al Chucho con 16 años. Yo ya le llevé a Cristian en la categoría sub-20. Y el papá me decía, bueno, no me decía profe, sino me decía Fernando, ¿cuándo mi hijo va a debutar? Y yo le decía, espérate, cuando él esté preparado en todos los sentidos, él va a debutar. Y él no se imaginó que justo en ese partido en el Estadio Capul, con la categoría sub-20, con 16 años, y en el Capul iban cantidad de gente a ver el partido, hablemos del inicio de la jornada, porque jugábamos nosotros del preliminar y el equipo de primera de fondo. Entonces, Cristian, ahí se ve la categoría del jugador con 16 años en esos estadios, donde que la cosa es dura, donde que se juega, pues, ¿no? Entonces, demostró las condiciones. Y con 17 años ya estuvo en la primera. Yo les he tenido muy poco tiempo. Antonio Valencia yo lo tuve unos 8 meses. Y él, de igual manera, o sea, él es uno de los principales referentes. Félix Borja también. O sea, nosotros teníamos jugadores de lujo. Todos llegaron al equipo de primera. Yo recuerdo en los campeonatos del 2005 y 2006. Cuando ese grupo de jugadores quedaron 5 años seguidos campeones en la categoría sub-20, era prácticamente el equipo. ¿Quién más? Ha aumentado, qué sé yo, Diego Herrera, ha aumentado Evelio Ordóñez, Juan Carlos Burbano, y el resto, Checa, Guagua, qué sé yo, Quirós, Borja, Pedro Quiñones, todo Valencia, Cristian Benítez. Ustedes los vieron jugar, eran los principales. Y prácticamente llegaron a ser estrellas en el club, no solamente aquí, sino afuera. Y luego de ese grupo, ya venía Frickson Erazo, por ejemplo, ¿no? Que acaba de retirarse, Flavio Caicedo, que estaba en el Guayaquil City, venía José Madrid, venían otros jugadores que también ya estábamos formando, pero hasta ahí llegamos, porque llegó una nueva administración. Nos dijeron, señores, se van ustedes y llegan unos nuevos. Y los nuevos entrenadores, directores de las categorías, prácticamente le acabaron al club. Y eso es la historia hasta ahí. A ver, yo digo, ¿no? O sea, y todos mis ex compañeros lo dicen. Si Antonio Valencia, que fue uno de los mejores referentes porque se lo vendió en, ¿cuánto? Millones de dólares. Con ese dinero hubieran reforzado las divisiones formativas.
Es decir, ¿qué significa reforzar? Darles mejores condiciones, canchas, vivienda, qué sé yo, a los señores profesores, darles la oportunidad que se vayan al exterior a capacitarse, y eso hubiera sido un éxito. Pero lamentablemente, como siempre sucede en el fútbol, vienen personas de afuera a hacer negocio nada más con el dinero. No vienen con el único propósito de que le quieran al club, ¿no es cierto? Quererle al club es quererle al club. A ellos solo les interesaba el dinero y ahí está, mire, le acabaron. Poco a poco, a partir del 2010, fueron acabando el equipo y prácticamente, históricamente, ya han pasado 11 años. Que alguien me diga si existe un jugador que es emblemático ahorita en el Nacional, o sea, que me digan, o sea, alguien, o sea, uno. Antes teníamos gran cantidad de jugadores porque simplemente las directivas daban todo el apoyo a todas las divisiones formativas, a todos los chicos, porque los chicos íbamos a hacer, les buscábamos en las provincias, en Esmeraldas, en Manabí, porque Pedro Quiñones era de afuera, Quiroz era de afuera, el único de Quito era Cristian Benítez, que vivía en el sur, pero a él desde que lo agarramos desde los 12 años ya no le soltamos, era imposible soltarlo, porque a los 12 años ya demostraba sus dotes de goleador. Entonces, eso nunca más el club tuvo esa oportunidad, y prácticamente siguen pasando los años y prácticamente el club se está destrozando. Profe, hay otra historia triste para usted, que tiene un dolorcito en su corazón. A usted el Club Deportivo El Nacional le manda a seguir un curso en Argentina, si no me equivoco, con Juan Carlos Urbano, ¿sí? Usted ha estado 2 años por allá, viene, se baja del avión, está el día lunes en la mañana y en la tarde le dicen, Fernando Valdión está despedido. Ese dolorcito lo ha superado, profe. Yo le escuché en una entrevista, qué dolor, ¿no? Qué dolor que se maneje de esa manera. Sí, eso pasó, porque cuando yo me voy a la Argentina en el 2006, 2007, el club, en compensación por todo el trabajo que nosotros habíamos hecho en formativas, me dijeron que vaya y tenga un título internacional, y que con ese título internacional nosotros regresábamos al club a dirigir el equipo de primera, porque decían que ya estamos, yo ya estoy capacitada, he pasado muchos años en formativas, fui asistente del equipo de primera por muchos años, y bueno, yo sí me había preparado, porque, y aquí hay que destacar cosas valiosas. Yo recuerdo a José Jacinto Vega, que él estaba en la 20. Él fue uno de los personajes que encaminó mucho para que yo estudie mucho esto, porque él me decía, tienes que prepararte, no simplemente no te quedes como jugador, sino tienes que prepararte y tienes que estudiar para ser técnico. Y él me regalaba libros, material, dejaba que yo mire los entrenamientos. Entonces, eso era bueno. Y entonces, de igual manera, yo empecé a seguir los cursos a nivel aquí local, por vía internet también. Entonces, me fui a la Argentina. Fui el mejor técnico graduado en la Argentina, con los mejores honores de todos los más o menos 150 compañeros que fuimos, de todas las nacionalidades, por supuesto, fui el mejor. Regreso, voy al club y me dijeron que estaba fuera. Entonces, qué dolor, o sea, fue doloroso eso, porque todo lo que uno había hecho por el club prácticamente quedaba en la nada. Y fueron por los intereses económicos. Ahí el presidente, conjuntamente con los técnicos extranjeros que vinieron, se hicieron cargo del equipo, lo acabaron. Entonces, mejor me fui tranquilo, salí. Y mejor que salí, porque salí a hacer otro tipo de trabajo junto con Carlos Sevilla en los equipos de primera, y me fue bastante bien. O sea, nos fue bastante bien, con un técnico ecuatoriano también como es Carlos, que también es muy bien preparado, pero que la gente no reconoce eso. A veces ahora prefiere al técnico extranjero, un técnico que yo veo ahí en los equipos de segunda categoría. Un técnico ecuatoriano, por ejemplo, va y se ofrece por $1,000, dicen no.
y va un técnico extranjero y le dice por $300 y le dan. Entonces, esa es la diferencia. O sea, la gente preparada, nosotros, yo por lo menos gente preparada que me digan eso, yo prefiero quedarme en mi casa al lado de mi familia. Entonces, eso pasó y a partir de eso me dio mucha pena salir del club sin ningún reconocimiento, sin un adiós, porque no nos han dado el adiós a nadie, ni como profesionales ni como directores técnicos, porque cuando fuimos jugadores en el año 89 igual, en una Navidad nos dijeron que estábamos fuera del equipo sin ningún reconocimiento ni nada y nos mandaron. Eso duele, o sea, a pesar de que uno ha dado por el club muchas cosas, pero el reconocer es de valientes, o sea, pero ahí yo recuerdo, por ejemplo, un gran grupo, salimos en el 89, ¿no? Carlitos Ron, el Flaco, qué sé yo, Wilson Armas, Orlando, todos, la mayoría de los que quedamos campeón, no nos dijeron ni gracias. Así, ni gracias. Y así cuando salimos también formando muchos de los jugadores sí nos reconocen, eso sí hay que ser muy claros. A mí cuando me ve Antonio Valencia es como si yo fuera el papá, o sea, y así, de Orlando igual, porque nos reconocen lo que nosotros hicimos por ellos, pero los directivos, mejor ni opino porque sería uno estar sufriendo. ¿Y para qué? Ya salí, estoy tranquilo, vivo mi vida tranquila con mi familia, y yo hice todo por mi club, no solamente el Nacional, el Quito, le dejé ascendiendo a la Católica, ese fue mi tercer equipo, ¿no? En 6 meses le ascendimos a la Católica de la Serie B a la Serie A, y como no pagaban, entonces uno no puede estar ahí. Yo por lo menos no soporto esa situación. Entonces salí y tenía la otra profesión, mis estudios. Yo soy licenciado en física y matemáticas, yo ya estoy a punto de jubilarme en el colegio, entonces no puedo sino dar gracias a Dios y a mi familia por lo que yo tengo, mis hijos, mis nietos, es lo mejor que yo tengo, y prácticamente, sinceramente, yo el Nacional ya prácticamente lo estoy olvidando. Profe, sabemos que usted es catedrático, que es profesor de matemáticas. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Pararse ante 40 alumnos dando su clase de matemáticas o dirigir a un grupo de 40 personas de un equipo de fútbol? ¿Cuál de los dos es más difícil para usted? Si usted está preparado, ninguno de los dos grupos son difíciles. Yo salí de la Universidad Central también como profesor y dirigir tantos años, no 40, 50 estudiantes, 60 estudiantes, si usted tiene la preparación, no pasa nada. Lo mismo sucede en el fútbol, o sea, en el fútbol usted tiene el grupo de jugadores. Si bien es cierto, ahora todo esto se maneja con amistad, dice mi amigo que dirija. Pero el momento que usted tiene que manejar un grupo de gente, de jugadores, tiene que saber pues, la edad que tiene, porque de la edad depende todos los trabajos. O sea, usted no puede hacer un trabajo que, por ejemplo, un técnico va y ve un trabajo en el equipo de primera y va y le copia en la sub-12. Eso no es así. O sea, la planificación a 12 es distinta a la una de la 20 o uno del equipo de primera. O sea, entonces, esa fue mi capacidad que yo tenía. Es decir, de planificar muy bien las sesiones de entrenamiento, el programa anual, la llevada de los datos, tanto en la parte física, técnico, táctica, psicológica, en todo. Hacía que eso me daba resultados, entonces, y me dio resultados, porque uno veía el trabajo que se les hacía a los chicos, la experiencia que se les iba dando. Yo les decía, físicamente ustedes tienen que aprender de acuerdo a su edad, la parte física. No es cuestión de a uno de 15 años, 16 años, ponerle a hacer montaña. Entonces, eso es la equivocación de los de ahora. O sea, acá hay que estar preparado. Entonces, eso fue una de las ventajas que yo tuve, prepararme muy bien, saber las cosas de lo que yo estaba haciendo. Yo recuerdo un año con la 20, quedamos invictos en todo el año. ¿No es cierto? Perdimos un partido porque el avión no salió de Quito, porque se dañó el avión y tuvimos que esperar hasta la tarde. Nos enviaron en otro avión a jugar en Cuenca, pero llegamos con 5 minutos
y el equipo rival ya no quiso jugar. Claro, no quiso jugar porque sabía que iba a enfrentar a un equipo que relativamente esas sub-20 que tuvimos. Miren, uno de los grupos fue de José Jacinto Vega, no sé si ustedes lo recuerden, que también quedó campeón. Era por eso, por la preparación. Wilson Armas quedaba campeón en la 18, qué sé yo, Orlando en la 14, y todos quedábamos campeones en las categorías, quedaban campeones todas las categorías. Eso era por el trabajo que nosotros hacíamos. Pero ahora, no sé, la preparación que tienen los técnicos, ahora la mayoría prefiere solamente los técnicos del extranjero. Yo respeto como el que más al extranjero, pero yo pienso que los ecuatorianos sí estamos preparados como para manejar por lo menos segunda categoría y primera B, digo yo, como es en otros países. Yo tuve la intención de dirigir allá en la Argentina, por ejemplo, me dijeron, y estaba interesado porque sí tenía tiempo libre. Un colegio llamó y dijo, necesitamos un profesor de matemáticas. Y yo me presenté, y me dice, ¿usted de dónde es de Ecuador? No, dice, acá no recibimos extranjeros. Y lo mismo sucedía en los equipos de fútbol. Fui a la cancha de Talleres y no, dice, acá solamente argentinos pueden estar. Y acá en el Ecuador, en cambio, al revés. Totalmente al revés. Ni le consideran al técnico. Y hay muy buenos técnicos ecuatorianos preparados, pero lamentablemente el directivo ecuatoriano más se preocupa de los intereses personales que de la formación de los chicos. Como usted dice, profe, la clave del éxito del Club Deportivo Nacional en su época de sacar buenos jugadores era que tenía, primero, entrenadores que eran capacitados, estudiados, y otra, habían entrenadores que querían al club, que salieron del club. Entonces yo creo que ahí fue la clave del éxito. Profe, ¿usted cree que el fútbol ha sido ingrato con usted, profe? Yo no creo que no. Yo supe aprovechar todo lo que me dio el fútbol. Sí, es cierto, podría haber tenido más cosas, pero no es como ahora los jugadores ganan, ¿no es cierto? Ahora el sueldo de un jugador es extraordinario, especialmente en el extranjero. Pero antes en el Club Deportivo Nacional, si nosotros estamos hablando de sucres y en dólares, era un sueldo, qué sé yo, de $2,000, $3,000, ¿no es cierto? Pero con eso usted puede empezar a ahorrar, hacer sus cositas, pero no tantas cosas extraordinarias como lo pueden hacer otros. Pues, ganando, por ejemplo, yo recuerdo $40,000 en el equipo del Nacional ganando un solo jugador. Chuta, con $40,000 yo en un solo sueldo ya nomás me hubiera hecho. ¿No es cierto? Pero yo no me quejo del fútbol. Soy el hombre más feliz con los míos. Yo he hecho mis cosas para vivir dignamente. Jamás, eso sí, ninguno de los jugadores o directivos me pueden decir que yo pedí $1 o me dieron $1 por alguna circunstancia. En eso sí, mis hijos pueden andar por la calle totalmente tranquilos porque nadie le puede criticar al papá en ese sentido. De trabajo, hasta me he exagerado trabajando. Pero en esas cosas, esa honestidad que yo he tenido, aprendí de mi papá. Mi papá siempre me enseñó esa norma de honestidad y hasta el día de que yo me muera, mis hijos verán siempre a su padre honesto en todos los sentidos. Listo, profe. ¿Cuál ha sido su mayor alegría que le ha dado el fútbol, profe? Mayor alegría. Bueno, verles a mis hijos, que son también fieles del Nachi, especialmente a mi segundo hijo. Y los campeonatos, ustedes, vivir un campeonato es algo extraordinario. El campeonato de Ambato, por ejemplo, cuando nos demoramos, creo, 6, 7 horas en regresar a Quito, es algo extraordinario. La gente porque el Nacional siempre ha tenido hinchada, es extraordinario ver a esa gente muy feliz. Entonces son cosas que a uno le llenan de alegría, ver a mis pupilos que hemos formado en las formativas, verles jugar ya en equipos de primera grandes o en los equipos de primera en el extranjero, es satisfactorio, o sea, a uno le llena de alegría. Eso yo les digo, y si, por ejemplo, alguna vez pasa por ahí, qué sé yo, Cristian Lara, esos son los más agradecidos, o sea, son los más, porque yo les enseñé esas normas que también tienen que llevar como jugador, normas de disciplina, de honestidad,
jamás piensen en cosas que no les pueda representar ahí en su carrera, sino que siempre sean sencillos. Yo he tenido la oportunidad de que vivan jugadores en mi casa. Por ejemplo, Fidel Martínez. Mire, Fidel vivió conmigo aquí, con mi familia, lo recibió, con mis hijos, vivió conmigo. Y él cuando regresa a jugar en Quito o en alguna parte cercana, siempre llama a mis hijos y tienen que estar en el estadio porque él siempre les da la camiseta. Entonces, esas cosas, o sea, nadie sabe, ¿no? O sea, porque a veces pueden decir que nosotros los blancos no les queremos a los morenos, no es así. Nosotros, los jugadores del club, cuando entrábamos a la cancha éramos morenos y blancos. Afuera teníamos nuestras cosas, ¿no? Que la salsa de los morenos, que ellos eran más alegres, la salsa. Nosotros, en cambio, la banda, que los pasillos, que los boleros, ¿no es cierto? Qué sé yo. Pero cuando entrábamos en la cancha, era una cosa extraordinaria ver morenos y blancos mezclados. Era extraordinario, eso no van a poder vivir muchos jugadores los que ahora pasen por el Nacional, tener un grupo de esa naturaleza, donde éramos verdaderamente bien unidos, o sea, tenemos nuestras diferencias afuera, pero dentro de la cancha yo creo que en eso no nos van a poder igualar. Listo, profe, bonitas anécdotas que nos cuenta usted, profe. ¿Qué amigos le dejó el fútbol, profe? El amigo... El mejor amigo, bueno, amigos tenemos, o sea, los verdaderos amigos, siempre son muy pocos, o sea, pero Luchito Granda, por ejemplo, es uno de los que hasta el día de hoy yo me mantengo siempre en contacto. Los demás, si bien es cierto, estamos en contacto, pero muy alejados, ya cada uno ha hecho su vida, pero de amigos, un Wilson Armas, un Lucho Granda, que sí, un Orlando Narváez, un Vinicio Ron, por ejemplo. Vean, Vinicio no fue mi compañero, pero fuimos compañeros en la selección, en mi primera selección cuando yo estaba en el Quito. Y él también daba sus consejos, él ya hombre maduro, ya hecho, con experiencia, yo jovencito, me inculcaba las cosas buenas que tengo que hacer. O sea, son cosas que eso es lo que quiere de los amigos, que le inculquen cosas buenas, cosas positivas. Y entonces... este grupo de gente que yo tuve la suerte de jugar al lado de ellos, aparte de la amistad, fueron grandes jugadores. Profe, si volvería a ser futbolista, profe. Volvería a ser futbolista, profe, perdón. He pensado eso, yo digo, si Dios me daría nuevamente la oportunidad de volver a vivir estas cosas, yo le diría que sí. Regresaría justo a la época cuando yo llegué al Quito. ¿Por qué le digo eso? Porque a veces uno dice, en ese entonces, como que un jugador terminaba el entrenamiento y se iba a la casa, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, le decían, trabaje esto, y como que uno te decía no, y todo lo demás, ¿no? Y viendo bien, creo que hemos estado equivocados, porque si nosotros en esa época... tienes que hacer esto, concéntrate, hacíamos eso, o sea, practica más, quédate cobrando tiros libres, quédate practicando técnica y todo, no lo hacíamos. Entonces yo pienso en eso, digo, hubiera sido mejor y capaz que yo no jugaba aquí en el fútbol ecuatoriano, si no me iba al extranjero por esa situación. Por eso yo les he dicho a los jóvenes, un ejemplo de eso es Antonio Valencia. Cuando él llegó al club, no había gente que le pare el trabajo. Él quería trabajar 2 horas, 2, 3, 4, las que sea, de mañana, tarde, de noche, no importa. Ese sí quería llegar. Entonces, ese tipo de jugadores sí queremos, con esa capacidad de querer aprender, de querer llegar, y vea dónde llegó. Y así mucha gente le desprecia, o sea, es algo que no tiene sentido. O sea, llegó a ser uno de los mejores jugadores del país, y porque vino a la Liga de Quito, ya los del Nacional le odian. No es así. Si yo hubiera sido también Antonio Valencia y me decían regrese al Nacional y la Liga me da mejor, yo me iba a la Liga, porque ahora lo económico es ¿no es cierto? En el corazón se lleva las cosas, sí. Pero la gente tiene que comprender que jugadores como esos, muy pocos nacen. Profe, qué rica la historia del Nacional la que usted nos cuenta. Se me vienen a la mente muchos jugadores como el flaco Víctor Mora,
Marco Mora, Flaco Orellana, Mario Barahona, Gonzalo Cajas, que también que estaban ahí en el equipo, en ese equipazo, pues prácticamente, profe, sí, todavía tenemos un poquito de recuerdo de ellos. Profe, dentro de su carrera deportiva, su larga trayectoria, debe tener alguna anécdota, alguna cosa para que nuestros invitados escuchen. ¿Se acuerda de alguna, profe? Bueno, ha habido muchas, ¿no? Pero tal vez cuando me han preguntado a mí, les he comentado de dos. Por ejemplo, una cuando íbamos a jugar con Nacional de Montevideo ahí en el Uruguay, en el Estadio Centenario. Entonces ya empezamos nuestro trotecito para ingresar a la cancha y cuando nosotros ingresamos a la cancha y yo salí en segundo lugar, había un compañero mío, el Flaco, que estaba primero. Y regresamos a ver y no había, hemos estado tres, estaba el Flaco, yo y alguien más. Y el resto se ha quedado. Nosotros estábamos ya haciendo la formación para el saludo, como hace el Club Nacional. Y nos hemos quedado solo en la cancha tres y el resto se ha quedado en el camerino, no sabíamos del por qué. Entonces tuvimos que regresarnos, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Y ha sido de que justo el cuarto jugador que salía, que era Valencia, ¿sí? Le habían tirado una pila y le rompen la cabeza. Y por esa razón se quedan, pero no nos avisan al resto. Entonces eso estar saludando ante 40,000 gentes que estaban en el estadio, solamente tres, era medio raro, ¿no? Esa fue una de las anécdotas. Y la otra que nos disgustó a todo el equipo es en Honduras, que fuimos a jugar un partido amistoso con el Nacional, y... Sí, escuchamos, profe. Se me fue aquí algo la señal, bueno. Sí, entonces escuchamos. Ya tocaba que toquen el himno nacional del Ecuador y estaba una banda ahí que iba a interpretar el himno, pero no sé qué estaban tocando, parece que estaban tocando un tema de una banda, creo que estaban tocando, ¿no es cierto? Y ahí es cuando todo el equipo nos enojamos y fuimos a pelearles a los de la banda para que canten bien el himno nacional. Entonces, vea, son cosas que uno siente, ¿no? Y relativamente eso cuando uno no siente bien las cosas es porque anda algo mal. El himno uno lo lleva como en el corazón cuando uno sale afuera, o sea, lo tiene que cantar y lo tiene que interpretar como lo hacíamos con el Nacional. Y el saludo del Nacional, ustedes pueden fijarse, el saludo militar eran los 11 igualitos, igualitos, ¿no es cierto? Ahora el saludo del Nacional, unos se dan media vuelta, otros no, otros van por otro lado. Eso nos enseñaban en la cancha los oficiales que eran nuestros preparadores físicos. Nos enseñaban en la cancha, en los entrenamientos, cómo tenemos que salir, cómo tenemos que saludar y las órdenes y todo. Y ahora el que va al Nacional hace como quiere. Lindas anécdotas, profe, lindas anécdotas. Bueno, entramos al segmento de los mensajes, profe. Gracias al auspicio de 24/7, el famoso currincho Manaba con extracto de frutas, maracuyá, piña coco, grosella, coco chicle, menta, capuchino, manzana y rompasas. Llamar al 098-447-0340, 098-447-0340. Señor Luis Ludueña, 24/7, va contigo. Este año vamos a tomar, perdón, de grosella. Este es de grosella que me voy a tomar yo ahora. ¿Tú? Este es de piña y coco. Bueno, profe, para el frío, profe, le vamos a mandar uno. Bueno, vamos con los mensajes. Luis González nos dice, un saludo fraterno a ustedes del programa Hablar del Nacional fue una maravilla, dice. Fernando Valdión, un gran jugador, desequilibrante por la banda derecha. Bendiciones, Luis González, profe. Bastante gente se ha conectado para mandar mensajes, profe. Bueno, muchas gracias. No, nosotros en eso somos muy agradecidos de toda esa gente del club, del hincha del Nacional, que en nuestra época nos vieron jugar. Simplemente ellos vieron a un equipo que luchaba dentro del campo de juego, peleaba, y que lo importante era el honor del equipo. Y entonces por eso que toda esa hinchada siempre hasta el día de hoy nos manda esos mensajes. Y bueno, el mundo, digamos, la vida es así. Ya nosotros fue en nuestra época que pasamos y ojalá existan unas nuevas también. Seguimos, dice Jorge Puruncajas. Saludos, Fernando, un abrazo de gol desde Newark, ¿verdad? Desde Estados Unidos te mandan saludos, profe.
Ver Andrés dice, qué belleza de tiempos del Nacional, ojalá regresen buenos dirigentes y mejore su situación. Saludos al gordito y flaco y al profe Valdión. Miroslava Pérez dice, felicitaciones como siempre, Mauricio y Marcelino, bendiciones, un abrazo grande. Un saludo al recordado crack de la punta derecha del Nacional, dice. Un delantero que jugaba de memoria, dice, con el Correcaminos Ron, y era el único para levantar centros a la carrera, dice, para los goles de Benítez, Mera y el flaco Pazmiño, dice, ingeniero Frank. Una pregunta, dice, ¿qué le faltó a el Nacional del 85 para llegar a la final de la Copa Libertadores con Argentinos Juniors? Ojalá algún día regrese Fernando Valdión, director técnico del equipo del Nacional de Primera. ¿Qué le faltó, profe? Ese partido fue especial con el América de Cali. Algo raro pasó, ya el América de Cali con los directivos ya tenían el partido prácticamente arreglado. Nos expulsaron a dos compañeros, a Giovanni Mera y Lucho Granda, es decir, las expulsiones nos mermó. Y no pudimos llegar a la final porque si teníamos honestidad en cuanto al partido y al arbitraje, yo creo que el equipo hubiera sido campeón de la Copa Libertadores, porque después de Argentinos Juniors era menor equipo que el América de Cali, ¿vea? Y el Argentinos quedó campeón, pero nosotros llegamos a esa instancia porque era difícil que le ganen al Nacional, pero en ese partido con 2 expulsiones, con un estadio que prácticamente era un hervidero y nos lanzaban de todo, prácticamente no fue normal, perdimos ese partido y no pudimos llegar a ser campeones de América. Sigamos con los saludos. Dice Paulo Rodríguez, saludos a mi gordo y al flaco y a la fiera Valdión, excelente invitado. Patricio Ortiz dice, afectuosos saludos, flaco. Nelly Benavides, saludos. Edwin Takuri dice, felicitaciones, un excelente programa, un saludo muy especial a mi compadre, Fernando Valdión, dice Edwin Takura, su compadre. Es mi compadre y es uno de los que nos llevamos ahí en el colegio desde hace muchos años, entonces también saludos a mi compadre. Él también es un técnico también preparado y lógicamente, como les digo, la suerte que no tiene un ecuatoriano lo tiene un extranjero, entonces ojalá Edwin pueda dirigir más equipos, porque también estuvo en las divisiones formativas del club y también hizo un excelente trabajo y sacó jugadores que están jugando ahora hasta en el exterior y en equipos de primera. O sea, el Nacional se caracterizó por eso, por tener gente de su casa y que trabajó de la mejor manera. Saludos a Edwin, también lo conozco, fuimos compañeros en el Nueva Aurora de la Libertad. Saludos, gran Edwin. Continuemos, dice Carlos Molina, saludos al gordo y al flaco, un gran jugador, la fiera Valdión. Leonel Muñoz dice, saludos a la fiera, la frase del profe era, desgraciado, dice. Sigamos, Luis Chinachi, saludos al gordo y al flaco, excelente invitado, felicitaciones por el buen programa. Fabián Valencia dice, tremendo jugador y una mejor persona, dice Fabián Valencia. Eddie Molina, un gran jugador, Fernando La Fiera Valdión. Miguel Guachamín dice, un saludo para el gordo y el flaco. Qué orgullo me da haberlo visto jugar a tremendo jugador. Mi nacional del alma, dice. Marcos Hidalgo, el mejor de todos. Bendiciones, ñaño. Marco Vinicio Cortés dice, hola chicos, como siempre, felicitarle por su gran programa. Excelente invitado. Luis Chifre Mosquera dice, qué bendición y qué gusto verlo a la fiera Jaime Fernando. Y la Coca-Cola dice, un gran abrazo, mi compañero de fútbol. El Chifle también fue un gran compañero, él debutó con nosotros muy jovencito, con 17 años, y los que jugábamos al lado de él le supimos dar la experiencia necesaria para que el Chifle sobresalga y también un gran jugador del club, también recordado. Y continúo, no termino todavía. Dice, que Dios me lo bendiga siempre, lindo invitado al programa. Saludos al gordo y al flaco, de corazón. Jaime, no, él me pregunta, Marco Cortés dice, Marco Cortés, me gustaría que le pregunten al invitado, a Valdión, sobre el club Fluminense de Sangolquí, dice. Desde Sangolquí le mandan saludos, profe. No he escuchado, no le he escuchado mucho a Fluminense en Sangolquí, pero debe haber ese equipo, pero no he estado al tanto. Listo, profe.
Gerardo dice, saludos al gordote y al flaco, dice, bendiciones. Buen programa, un saludo, profe Fernando Valdión. Jaime Guaigua dice, un saludo al programa y a Fernando Valdión, un señor jugador al cual tuve el gusto de verlo jugar. Saludo desde Londres, profe, Estados Unidos, Londres, España, profe. Bueno, muy bien. Dice José Jacinto Vega, dice, grandes recuerdos con Fernando como compañero y como formadores en las formativas de Nacional. Abrazos y saludos, Fernando. Desde Estados Unidos, profe. Ahí tengo un audio también, ahorita me está enviando desde Estados Unidos José Jacinto Vega, que le manda saludos, profe, ya le hago escuchar. José Jacinto Vega, mi padre, un agradecimiento por todos esos recuerdos que el momento que compartimos como jugador, y también que hicimos un excelente trabajo en el Club Deportivo El Nacional como entrenadores de las divisiones formativas. Un fuerte abrazo y tengo los mejores recuerdos de él. ¿Sí escuchó, profe? Así es, con José jugamos muchos años en el club y también en las divisiones formativas fuimos los encargados de preparar a los chicos. Él era el de mayor experiencia, el más preparado, que nos enseñó a los que veníamos atrás, y en eso, como le dije hace unos minutos, muy agradecido. También un abrazo a Jacinto, espero que se cuide y que esté bien allá. Dice, sigamos con los saludos. Leonel Muñoz dice, de ley, profe, no tuve la oportunidad de debutar, pero la época dorada en la cual se distinguía de todos ustedes, como JJ Vega, La Fiera Valdión, Orlando Narváez y el profe Wilson Armas. Cristian Ulmatambo dice, grande flaquito, saludos, excelente invitado. Marcelo Chihuano dice, qué bien, tocayo, invitado de lujo, felicitaciones y saludos al profe Valdión. Edwin Takuri dice, gracias mi gordo, son inigualables, excelente invitado. Listo, eso es todo, y tenemos un poco más acá, pero no vamos a alcanzar, ¿no es cierto? Tenemos muchos mensajes que han llegado el día de hoy. Bueno, profe, vamos al siguiente segmento, una sola palabra o respuesta corta, ¿no? Ya le indiqué tras cámaras sobre la pregunta que le hacemos, tiene que darnos una respuesta corta, ¿ok? Bueno, profe, ¿qué significa para usted Deportivo Quito? El corazón entero. Club Deportivo El Nacional. Grande el club. ¿Qué significa para usted, profe, su familia? Todo para mí. ¿Qué significa, profe, para usted Dios? El que siempre está con nosotros y nos protege. ¿Qué significa para usted, profe, su esposa? Mi amor eterno. ¿Qué significa, profe, para usted sus hijos? Mis hijos, toda mi vida. ¿Qué significa, profe, sus nietos? ¿Qué le podría decir de mi nieto? Mi corazoncito, mi nieto. Corazón. Listo, profe. Bueno, el staff del Gordo y el Flaco, liderado por Edison Yandún y Kevin Molina y Juan Chase Molina, le hemos hecho una linda sorpresa para usted. Hemos sabido que usted hace 2 días, ¿no? Estaba de cumpleaños, deseándole un feliz cumpleaños, profe, que haya disfrutado con su familia. Y tenemos una sorpresa para usted, espero que sea de su agrado, profe. Gracias. A ver. Hola papito, esperamos que se encuentre bien. Nosotros desde casa le mandamos muchos saludos. Esperamos que en este que es su cumpleaños la haya pasado muy bien con mi mamá y con mi hermano. Le saludamos desde la distancia debido a la pandemia. Sabe usted que acá le queremos muchísimo, sus nietos, su nuera y su hermana Mercedes. Le mandamos un abrazo muy grande. Esperamos que esto termine para podernos abrazar y para poder compartir como hemos siempre compartido en familia de estos momentos. Feliz cumpleaños, papi. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Para nosotros es una gran alegría el poder haber festejado un año más de Fernando, que él esté en compañía de nosotros. Darle gracias a Dios porque ha sido un excelente esposo, un excelente padre, un ejemplo para mis hijos. Les ha enseñado muchos valores, les ha enseñado a ser honrados, trabajadores, responsables, útiles a la sociedad.
y tengo que darle gracias a Dios. Gracias por la oportunidad y ustedes también. Deseo que sigan adelante y que sigan con el programa, recordando las glorias, haciendo recuerdos de la historia, de lo que fue el Nacional y de los quienes conformaron el equipo. Muchas gracias. Gracias a la vida y a Dios por permitirnos el haber poder compartir un año más con nuestro padre, un gran ejemplo para la sociedad, para el país, un representante nuestro, propio de Sangolquí, que nos ha hecho quedar en alto como cantón y como país, una persona ejemplar, un excelente profesional y padre, y como familia siempre le vamos a desear lo mejor, y más aún aprovechamos de decirle que pase un feliz cumpleaños y que le queremos mucho. Querido abuelito, desde que te conocí siempre fuiste bueno conmigo. Me das la mano en todas las cosas y siempre me soportas en mis travesuras. Te quiero mucho y te quiero desear que todos los sueños que te faltan por cumplir los puedas cumplir. Y te deseo un muy feliz cumpleaños. Te amo mucho. Espero que le haya gustado, profe. Una linda familia. No, Digna de profe. Ellos son toda mi vida para mí. Ellos es lo máximo que yo tengo, y gracias a ellos también soy lo que en este momento también tengo. Entonces, también agradecerle a mi esposa. Mi esposa siempre fue muy comprensiva cuando yo trabajaba o jugaba en el fútbol. Ustedes saben, había que dejarles a mi familia solos, a veces sin que nadie les proteja en casa, pero mi señora tuvo esa dicha de tenerles a mis hijos más en casa, porque prácticamente nosotros como jugadores y como técnicos pasábamos fuera de casa y fuera del país. Entonces, también agradecerles a mi familia. Ellos son lo máximo que yo tengo. Mi nieto, el ultimito que lo vieron ahí, es lo máximo que lo estamos disfrutando ahora, y qué alegría que me hayan dado. No me imaginé nunca, pero esto es la primera vez que me hacen un homenaje de esta naturaleza. Muchas gracias. Listo, profe. Ahí también vi a Fernando, también su hijito, que también jugó en la Sub-20 Nacional, era compañero mío en el Club Deportivo Nacional, también gran jugador también. Ahí le mandaba los saludos a su padre. Profe, también de aquí de parte del staff del Gordo y el Flaco, pues que haya pasado un lindo cumpleaños y que Dios le permita seguir cumpliendo muchos más, ¿no? Eso es de parte del programa del Gordo y el Flaco. Continuemos. Bueno, profe, este segmento fue gracias al auspicio de Autolujos Topcar, todo en cambio Raptor, Autolujos, Autopartes, transformación de Raptor para tu vehículo, especialistas en Ford. Queda en la Guipúzcoa y Coruña. Llamar al 099-280-8483, 099-280-8483. Bueno, entramos al segmento Saca tus 11, profe. Gracias a Fisioterapia S&G Rehabilitación, ubicados en la Juan de Alcázar, E2290 y Avenida Francisco Cobo. Contáctanos al 099-646-0984, 099-646-0984. Tenemos un nuevo local también. Bueno, profe, como le decía, vamos a sacar sus 11 para enfrentarse al staff del Gordo y el Flaco. Bueno, usted nos va a sacar los 11 mejores jugadores que usted ha tenido como compañeros, y si es que usted quiere, no hay problema, se pone dentro de la alineación, o si no, se pone como entrenador. Bueno, ¿quién va al arco, profe? Bueno, al arco iría Carlitos Delgado. Carlos del Bacán Delgado, profe. Él está en casi todita las alineaciones, gran jugador. Bueno, marcando la derecha, profe. Orlando Narváez. Orlando Narváez, gran marcador derecho. Central, por derecha, profe. Por derecha, Wilson Armas. Wilson Antonio Armas, profe. Gran jugador también. Entrenador también de las divisiones menores del Club Deportivo El Nacional. Central por izquierda. César Vallejo. César Vallejo. Marcador izquierdo, profe. Que en paz descanse Jancito Maldonado. Hans Maldonado también, gran jugador. Maldonado. Volante por derecha. Volante por derecha, inigualable, Carlitos Ron. Carlitos Ron, Carlitos del
Correcaminos, Ron también estuvo por aquí en Hablando de Fútbol con el Gordo y el Flaco. Volante por izquierda. Volante por izquierda le hacía de 10 Pepe Villafuertes. Él es Villafuerte también. Pongámosle de 10, no hay ningún problema. Pepe Villafuerte. Los dos volantes centrales, profe. Luchito Granda y José Jacinto Vega. Luis Granda también y José Jacinto Vega. Grandes jugadores. Los dos delanteros, profe. El Flaco Fabián Pazmiño y Yermen Benítez. Flaco Pazmiño y Yermen Benítez. Bueno, le voy a leer, profe. Miren, qué gran equipo. Qué gran equipo. Carlos Delgado como arquero. Marcador derecho, Orlando Narváez, Wilson Armas, César Vallejo y Hans Maldonado. Carlos Ron, Luis Granda, José Jacinto Vega y José Volter Villafuerte. El Flaco Pazmiño de delantero y Yermen Benítez. Como entrenador, profe, ¿va usted? No, yo le pongo a Loco Bataini. Gran entrenador. Entonces le ponemos a usted como asistente técnico, entonces. Asistente técnico, Fernando Valdeón. Listo, profe, lindo equipo. Bueno, entramos ahorita al segmento de la trivia. Gracias a Cevichería Puerto Manavilla, sus propietarios Rocío Canchigre y Miguel Ureta. Están ubicados en la calle Páez, N2439 y Mercadillo. Excelentes platos del mar a su mesa. Llamar al 2237-978 y al 098-740-0541. 2237-978 y el 098-740-0541. ¿Qué te vas a comer ahora? ¿Un bocado de mariscos? Un encebollado de pescado por ahí. Un encebollado. ¿Usted, profe, sí le gusta la comida del mar? ¿Qué se come usted? A mí me gusta el ceviche de camarón. Listo, profe, para recargar energías es bueno. Así dice el gordito. Bueno, profe, le explica la tónica del programa. Bueno, profe, en la trivia son 10 preguntas y yo en cada pregunta que le haga le voy a dar 3 alternativas para que usted pueda responder, ¿sí? Lo más desde de Nacional y parte del fútbol de aquí ecuatoriano, ¿sí? La primera pregunta dice así: ¿cuál es el segundo nombre del entrenador Héctor Morales? ¿René, Aníbal o Luis? Aníbal. Perfecto. Bravo. Bien, perfecto. Vamos con la segunda pregunta, también de Nacional. ¿Cuál es el primer nombre del popular Careloco, utilero en el Nacional? ¿Carlos, Jorge o Marco? El primer nombre, Fernando. Carlos me parece que es. ¿Ah? Siempre le he conocido como Manuel. Jorge Manuelito Cortés. Bueno, Jorge, vamos con la tercera pregunta. ¿Con qué apodo se le conocía a Yermen Benítez? ¿La Pantera, el Tanque o el Chuchu? La Pantera. Perfecto. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Quién es el entrenador actual de Nacional en este 2021? ¿Eduardo Lara, Óscar Perdomo Vélez o José Villafuerte? José Villafuerte. Perfecto. Vamos con la quinta pregunta. ¿O es Lucía Valdecilla? ¿Cuál es el entrenador? Vamos con la quinta pregunta. ¿Quién es el goleador de todos los tiempos de Nacional? Le doy 3 alternativas. Yermen Benítez, Fabián Pazmiño o Evelio Ordóñez. El Flaco, Fabián. Perfecto, con 156 goles. Vamos con la sexta pregunta. ¿A qué arquero de Barcelona le hizo los 2 goles en la final del 83 en Ambato usted? ¿A qué arquero? Yo le doy 3 nombres. ¿A Manga, a Ramón Quiroga o a Edgar González? Al Gato González. Perfecto. Vamos con la séptima pregunta. ¿Quién fue el máximo goleador de la Liga Pro en el 2020 de nuestro fútbol ecuatoriano? ¿Cristian Martínez, Gabriel Torres o Víctor Figueroa? Cristian Martínez. Perfecto, con 24 goles. Vamos a la octava pregunta. ¿Quién fue el campeón del Ecuador de la Liga Pro en el 2019? ¿Liga de Quito, Barcelona o Delfín? La Liga de Quito. No, profe. Delfín. Le soplaron mal, profe, le soplaron mal. Delfín. Bueno, vamos con la novena pregunta. ¿En qué país
se jugó el primer campeonato mundial de fútbol? ¿En Argentina, en Brasil o en Uruguay? Uruguay. Perfecto. En 1930. Vamos con la última, profe. ¿De qué provincia del Ecuador es su compañero Andrés Nazareno? ¿De Esmeraldas, Imbabura o Manabí? De Esmeraldas. Perfecto. Buena, profe. 8 preguntas bien contestadas, profe. Se ha hecho acreedor pues a un pase para 2 personas a cevichería Puerto Manabí. Cuando usted lo disponga, pues, profe, se le hará llegar para que usted vaya y visite esta cevichería de este gran amigo Miguel Ureta. Bueno, profe, estamos entrando en la parte final de nuestro programa y como es costumbre, pues nosotros al despedir tenemos una reflexión que lo hacemos con mucho cariño para todos nuestros seguidores y para nuestros invitados. Dice así: si conservas tu fe, tu confianza y la actitud adecuada, verás cómo Dios te abre nuevas puertas. La misericordia de Dios es fresca y renovada cada mañana. Por eso, ora y deja que Dios se preocupe y se ocupe de tu convivir diario. Dios nos dio el regalo de la vida. Depende de nosotros darnos el regalo de vivir bien. Bendiciones. Mi querido profe, para nosotros, para el staff del Gordo y el Flaco, ha sido un privilegio tenerlo, pues, y qué alegría tenerlo a usted como invitado. A pesar que en parte de la entrevista le vimos esa nostalgia, ese dolorcito de lo que está pasando nacional. Pero bueno, son cosas del fútbol, son cosas que pasan, pues esperamos que esto se solucione y que Nacional pueda recuperar esa gloria que nunca la tuvo que perder. Porque en verdad que jugadores históricos como usted y los que acabo de nombrar, Villafuerte, Ron, Gran, un poco de jugadores, pues están dolidos por lo que está pasando en Nacional. Espero que esta no sea la primera y última, profe, y espero vernos y la próxima, pues ojalá podamos darnos un abrazo y darle las gracias por este tiempito que nos ha regalado, profe. Muchísimas gracias, profe, por haber estado aquí en el programa hablando de fútbol con el Gordo y el Flaco, en donde mucha gente nos escribe por interno y nos pide a la Fierita Valdión que venga acá al programa, a la Fiera Valdión que venga acá, y agradecerle por la oportunidad de estar aquí y muchísimas gracias por todo. Bendiciones, profe. Bueno, así es, yo también quiero agradecerles. Uno a veces durante todos estos años piensa que deberían ser otras personas que hayan reconocido nuestro trabajo, pero mire, son personas como ustedes, ajenas a lo que nosotros estábamos en el club, se acuerdan de nosotros. Eso yo les agradezco mucho a ustedes. Ustedes saben que el fútbol para mí fue mi pasión, mi vida, mi familia, mis compañeros, que los recuerdo hasta el día de hoy. ¿Y qué puedo decir del fútbol? Darle gracias a Dios que me dio esta posibilidad de jugar al fútbol. Permítame también a través de este espacio hacer un saludo a mi madre. Ya es fallecida mi madre, pero mi madre fue una de las precursoras para que yo sea lo que yo soy el día de hoy. No la tengo aquí, pero espiritualmente en mi corazón siempre está muy prendida y siempre está conmigo. A ella yo le envío un saludo porque ella era la que me cuidaba, la que me daba todo para que yo pueda jugar al fútbol, y después mi esposa, pero no hay como una madre. Por eso ustedes o todas las personas que tienen una madre, siempre acuérdense de ella, siempre estén al lado de ella, porque cuando se nos va es cuando a veces uno piensa y dice, bueno, ¿qué más podía haber hecho por ella? Pero mi agradecimiento eterno a mi madre, a mi familia y a ustedes. Que tengan éxitos en su programa. Yo les agradezco porque jamás me imaginé que me hicieran una entrevista de esta naturaleza, viéndoles a mis hijos, a mi nieto. Eso es algo fabuloso que solo ustedes lo pueden hacer, personas de gran corazón. Y pedirle a la hinchada de Nacional que sigamos rogando, peleando para que nuestro querido club regrese a ser lo que siempre fue, el equipo que luchaba, que peleaba, que no le importaba lo económico, le importaba siempre los títulos, la gente, porque yo en eso no
¿qué más puedo pedir a esa gente que iba al estadio? Porque cuando el equipo jugaba, esa gente era muy feliz, salía del estadio muy feliz. Si bien es cierto, tomándose unas cervezas, pero salían. Ustedes no tienen esa experiencia que he tenido yo viendo a esa gente. Esa hinchada Nacional está dormidita y espero que algún equipo o este equipo que va a jugar en la Serie B se olvide de lo económico y lo único que tiene que hacer es luchar por regresarle a este equipo donde que nunca debió haber bajado. Entonces, les agradezco mucho a ustedes. El Gordo y el Flaco me quedarán grabado esto ya eternamente. Muy agradecido, especialmente a ti, Flaco, que eres hijo de José, que es mi gran amigo también. Y algún día tendremos la oportunidad de abrazarnos, porque esto ya mismo termina. Ojalá podamos cuidarnos, que no muera mucha gente, sino que nos cuidemos y nos volvamos a ver en esto que es lo lindo del fútbol, ¿no? O sea, volver a hablar de esto que para mí es pasión. Muchas gracias por todo. Les agradezco de mi parte y de mi familia también. Porque el fútbol es nuestra pasión. Muchísimas gracias, profe. Bendiciones, que lo vaya bien. Gracias.